Buenos días con todos. El día de hoy, en el curso Seminario de Investigación en Derechos Humanos, se realizará la presentación del caso Dos Santos Nacimientos y Ferreira Gómez versus Brasil, una sentencia del 7 de octubre del 2024, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, a cargo de quien les habla, abogada Quispe Quije y Claudia Cecilia. La competencia en este caso, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue competente para conocerlo conforme a los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, este caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 28 de julio del año 2022, en virtud al artículo 51 de la Convención. En este contexto, la Corte tiene competencia temporal, personal, material y territorial para conocer los hechos relacionados con las violaciones alegadas por la Comisión y sus representantes en perjuicio de las víctimas identificadas. Los hechos del caso. Estos hechos se relacionan con un acto de discriminación racial en el ámbito laboral ocurrido en marzo de 1998 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Neusa dos Santos Nascimento y Gisela Ana Ferreira Gómez, dos mujeres afrodescendientes, se presentaron a una entrevista para postular a un puesto de investigadora en una empresa que realizaba estudios de mercado. Sin embargo, se les impidió continuar con el proceso de selección bajo el argumento de que ya no había vacantes disponibles. Sin embargo, instantes después, una tercera mujer de tez blanca y amiga de ellas ingresó al mismo establecimiento y fue contratada de manera inmediata por el mismo reclutador que las había entrevistado. Ambas víctimas interpretaron este hecho como discriminación racial y lo denunciaron penalmente. En el año 1999, en el Ministerio Público Federal, se declaró absuelto al imputado, la sentencia fue imputada y en el año 2004 el Tribunal Federal de Segunda Instancia condenó al reclutador a una pena de 2 años de prisión. No obstante, esta condena no fue ejecutada debido a que el caso fue declarado prescrito, lo cual dejó impune pues, la violación de derechos humanos fundamentales de las víctimas. Ellas alegaron que el sistema de justicia brasileño no actuó con la debida diligencia ni con la perspectiva étnico-racial, que el proceso judicial estuvo plagado de demoras, omisiones, trato desigual, lo que las llevó a acudir al sistema interamericano. Este caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones a los derechos a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, integridad personal y trabajo. Los derechos vulnerados según la Corte son la obligación de respetar los derechos, el artículo 1.1, derecho a las garantías judiciales, artículo 8.1, igualdad ante la ley, artículo 24, protección judicial, artículo 25, numeral 1, el derecho progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, artículo 26, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la honra y a la dignidad, artículo 11º, derecho a la libertad personal, artículo 7º, y artículo 4 concerniente al derecho a la vida. Los estándares internacionales según los derechos vulnerados, pues en cuanto al artículo 1.1, versan los estándares de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En cuanto a las garantías judiciales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la igualdad ante la ley, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. En cuanto a la protección judicial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al derecho al trabajo, el Protocolo del Salvador, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En cuanto a la integridad personal, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la honra y la dignidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a la libertad personal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente, en cuanto al derecho a la vida, como parte de un proyecto a la vida y a la dignidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a las reparaciones, fueron 8 las que dispuso la Corte. La primera de ellas manifiesta que la sentencia constituye per se una forma de reparación.
Asimismo, el Estado deberá pagar por las sumas fijadas como indemnización por daño moral e inmaterial que estarán establecidas en los párrafos 194, 197, 203 y 211 de la sentencia. El Estado deberá publicar en el plazo de 6 meses y por una sola vez el resumen oficial de la sentencia. Asimismo, deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, deberá garantizar la formación y capacitación de los operadores de justicia, deberá adoptar medidas legislativas, administrativas u otras que aseguren el acceso efectivo a la justicia y el Estado deberá rendir informes periódicos a la Corte sobre el cumplimiento de las reparaciones, comenzando 6 meses después de la notificación de la sentencia. Finalmente, en cuanto a una supervisión de cumplimiento, la Corte deberá mantener el caso abierto hasta que se cumpla totalmente con lo ordenado. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo de las reparaciones es eliminar los efectos de las violaciones que han sido sometidas. En este caso, pues la Corte basó sus decisiones sobre la reparación en el principio de restituto in integro, según el cual una reparación intenta devolver a la víctima a la situación anterior a la violación. Esto establecido en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras con la sentencia de reparaciones del año 1989. Existen diversos tipos de reparación. En cuanto a la restitución, esta busca establecer a la víctima a la situación anterior a la violación de los derechos. La indemnización compensa un daño económico, un daño material e inmaterial causado por la violación. La rehabilitación, más que nada las acciones dirigidas a la recuperación física, mental o emocional de las víctimas, como atención médica, psicológica, servicios sociales. Tenemos la garantía de no repetición, que se establece en cuanto a reformas estructurales, legales o institucionales para evitar que se repitan este tipo de violaciones. Y en cuanto a la satisfacción, pues son medidas simbólicas o morales como actos públicos de reconocimiento o publicaciones de la sentencia. Ahora, en el caso en concreto, en cuanto a la restitución, la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. En cuanto a la indemnización, se realizó el pago pues, de daños materiales e inmateriales establecidos en los párrafos 194 y 197 de la sentencia. En cuanto a la rehabilitación, no se fijaron medidas específicas en esta categoría, pero se pueden medir, pues no, como protección simbólica y moral, los actos públicos y de reconocimiento. En cuanto a las garantías de no repetición, el Estado deberá capacitar a los operadores de justicia en materia de discriminación racial y adoptar medidas legislativas administrativas para prevenir hechos similares. Y en cuanto a la satisfacción, se tiene pues la publicación de la sentencia, ¿no? Además, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional como participación de las víctimas y altas autoridades estatales. En cuanto a los puntos resolutivos del fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Brasil por unanimidad, y la Corte declaró que el Estado de Brasil es responsable internacionalmente por la violación de derechos humanos establecidos en los artículos 8.1, 24, 25.1 y el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, es responsable por la violación del derecho al trabajo en cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es responsable por la violación del artículo 5.1, integridad personal, que es responsable también por la violación del artículo 11.1, la honra y dignidad, y el artículo 7.1 en cuanto a la libertad personal. Asimismo, deberá cumplir con las medidas de reparación ordenadas en los términos establecidos en los párrafos correspondientes a la sentencia y asimismo va a supervisar el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el caso una vez que se haya verificado dicho cumplimiento. Ahora, en cuanto a las resoluciones de supervisión de cumplimiento del fallo, queda a bien aclarar que a la fecha de presentación de esta investigación no se han registrado escritos de supervisión de cumplimiento del fallo en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, según la sentencia manifestada, pues la Corte ordenó que el Estado presentara un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con los puntos resolutivos establecidos en el fallo. Asimismo, que los representantes de las víctimas y la comisión podrán presentar observaciones al informe estatal dentro del plazo que la Corte determinara, que la Corte mantendría abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento y continuará requiriendo información periódica al Estado. Por último, en caso de incumplimiento, se podrán adoptar medidas adicionales para asegurar la efectiva observancia de la sentencia. En cuanto a las medidas de reparación cumplidas en el fallo, pues en ellas tenemos el reconocimiento formal de la violación y responsabilidad internacional,
la adopción de protocolos para la investigación y juzgamiento de delitos de racismo, la inclusión de contenidos sobre discriminación racial en planes de estudio del Poder Judicial y Ministerio Público, la creación de un sistema de recopilación de datos sobre acceso a la justicia con enfoque racial y de género, la publicación de la sentencia y su resumen en medios oficiales, y el acto público de reconocimiento de responsabilidad con disculpas a las víctimas. En cuanto a las medidas de reparación de cumplimiento parcial, se tiene el pago completo de indemnización ordenada por el fallo. No obstante, en este caso, si bien es cierto, aunque el Estado brasileño reconoció la responsabilidad y expresó su disposición para indemnizar a las víctimas, la Corte señaló que este proceso está en medida de coordinación con las víctimas y sus representantes. Otra medida parcial es la implementación efectiva de reformas estructurales, el fortalecimiento del sistema estadístico sobre discriminación racial y la capacitación sistemática y permanente de los operadores de justicia. En cuanto a las medidas de reparación de cumplimiento total, se tiene el pago íntegro de la indemnización por daño material e inmaterial e íntegro de las costas y gastos del proceso, la adopción de medidas legislativas o administrativas para prevenir y sancionar eficazmente la discriminación racial en el ámbito laboral y la institucionalización de un programa de formación permanente para operadores del sistema de justicia. En cuanto a los tipos de votos según el fallo analizado, pues existen tres tipos de votos. El primero es el voto mayoritario, en el que un juez coincide con la decisión de la mayoría, pero desea expresar fundamentos jurídicos distintos. Se tiene también el voto razonado, que ocurre cuando un juez no está de acuerdo con la decisión adoptada y expone las razones por las cuales considera incorrecta la decisión. Y el voto dirimente, en la que cualquier voto explica detalladamente el razonamiento del juez, ya sea concurrente o disidente, ¿no? Y la finalidad de ello es transparentar la deliberación judicial y contribuir al desarrollo jurisprudencial del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en el caso en concreto, pues la sentencia fue adoptada por unanimidad por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual significa que todos coincidieron en los puntos resolutivos, configurándose de esta manera un voto mayoritario. Existieron dos votos razonados por parte de los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Humberto Sierra Porto, quienes coincidieron con el fondo, pero quisieron ampliar jurídicamente algunos aspectos del fallo. Y no existió el voto dirimente, ya que no hubo un empate en la votación. Todos los jueces estuvieron de acuerdo con el sentido y el contenido de la decisión final. En cuanto a la normativa interna que permite entender el fallo, tenemos a la Constitución Federal del año 1988 relacionada a la prohibición de la discriminación y criminalización del racismo, incluida en su artículo 5. Tenemos a la Ley 7.716 de 1989 que tipifica los crímenes de racismo, la Ley 9.029 de 1995 que prohíbe la discriminación en el empleo, el Estatuto de Igualdad Racial, la Ley 12.288 del año 2010 que establece las políticas de acción afirmativa y el Código del Proceso Penal, en específico los artículos sobre la diligencia en la investigación penal. Ahora, existe una oficina encargada del cumplimiento del fallo y esta es la Secretaría Nacional de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y la Ciudadanía de Brasil. No obstante, también existen en colaboración directa algunas entidades que participan en ello, como son la Abogacía General de la Unión, el Ministerio Público del Trabajo, el Ministerio de Igualdad Racial y el Poder Judicial, en específico el Consejo Nacional de Justicia. En cuanto a las políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo, contamos con la Política Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, la Política Nacional de Acceso a la Justicia, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y el Programa Nacional de Protección a Defensores y Víctimas de Derechos Humanos, todas ellas inculcadas en reparar las motivaciones del fallo del caso Dos Santos Nacimiento y Ferreira Gómez. En cuanto al Fondo de Asistencias para las Víctimas, el Estado dispuso que se deberá reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad desembolsada durante la tramitación del presente caso. Y en este caso, el fondo fue utilizado para cubrir costos relacionados con la comparecencia de las víctimas a sus representantes, los gastos de traducción, presentación de pruebas y otros gastos procesales, y el Estado de Brasil fue condenado a reintegrarlo como parte de su obligación de reparación y cumplimiento procesal.
El Fondo de Asistencia a las Víctimas se puede definir más que nada como un mecanismo creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia internacional de personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir los costos del litigio ante el sistema interamericano. Y en este caso, como ya se ha mencionado, sí se aplicó la asistencia a las víctimas por los motivos que durante el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se utilizaron los recursos para cubrir gastos procesales relacionados a la representación legal de las víctimas, presentación de pruebas y participación en las audiencias. Finalmente, en cuanto al informe anual del año 2024 del cumplimiento del fallo, pues se revisó el informe de la Asamblea General de la OEA y no obstante no figura aún en el informe como parte del seguimiento activo del cumplimiento del fallo, debido a que la sentencia fue emitida con fecha 7 de octubre de 2024, que a la fecha, siendo el mes de julio del 2025, se puede considerar reciente, ¿no? Y aún no entra en la etapa formal de supervisión documentada por la comisión de ese informe. Como se ha mencionado, se considera residente, por lo cual es entendible que no aparezca allí. No obstante, concluimos que la actuación de la Corte y el uso de Simor Brasil proveen una base institucional para el cumplimiento del fallo, en este caso, en aspectos como pagos, actos públicos, capacitación y políticas antirracismo, y que la coordinación con diversas instituciones también es clave para avanzar en las reformas legislativas y estructurales exigidas por la Corte como garantías de no repetición. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.